Hola pacientes, yo soy el doctor Luis Esqueda. El día de hoy quiero platicar sobre una publicación en redes sociales que llegó desde Agua Prieta acerca de una queja sobre el triste fallecimiento de una mujer en el IMSS de Agua Prieta. Voy a leer textualmente la publicación para que sepan de qué es lo que estoy hablando y después omitiré mis comentarios personales acerca de esta situación. El título dice: familia indignada con el IMSS de Agua Prieta, fallece una mujer en el hospital del IMSS. Solo para comentar mi inconformidad y disgusto que estamos viviendo mi familia y yo. Resulta que anoche mi hermana se puso muy mal de su presión arterial, se le subió mucho y la llevamos a urgencias de 24 horas, el que está enseguida de la Plaza Azueta, donde el médico le dijo que traía problemas respiratorios. Y nos mandaron al IMSS donde ya nos estaban esperando. Eso nos dijeron, así lo estoy leyendo textualmente como viene, con la ortografía y tal como viene ahí. Eso nos bueno, más bien la forma de redacción. La ortografía, no. Pero sí la redacción. Cuando llegamos, esperamos eso, nos dijeron que el médico encargado de urgencias del IMSS dijo que mi hermana iba grave, pero cuando llegamos no servía el aparato de oxígeno y para cuando se pusieron el traje especial que usan para atender a los pacientes de coronavirus, mi hermana murió. Hicimos unos 10 minutos y murió hoy. No nos quisieron entregar el cuerpo, le pusieron en la hoja del seguro que murió por sospecha de COVID y quisimos hacerle la prueba y nos dijeron que no podíamos hacer eso. Y nos obligaron a firmar para que la quemen. Estoy muy indignada y molesta, más cuando miré el certificado médico donde ponen que falleció probablemente de COVID. Nos obligaron a firmar y me molesta más porque especifican que mi hermana lleva una semana con COVID. No es justo lo que hacen y que no nos permitan despedirnos de nuestros familiares. Es triste que lucren con el dolor ajeno. Mi hermana duró como 10 minutos en el IMSS y en el certificado dicen que llevaba una semana. Esto es una infamia y mentira. Miré al médico legista, nos amenazó diciendo que si seguíamos con la terquedad de hacerle la prueba a mi hermana nos podíamos meter en serios problemas y que podíamos ir presos, que lo teníamos que hacer era firmar para que la quemara. No me parece justo que gobiernos tenemos. Lo estoy tratando de leer lo más textual posible porque, insisto, la redacción es literal la que viene ahí, no es error al leerlo, es tal cual como lo están expresando. Incluso voy a tratar de poner la imagen para que vean cómo está redactado, ¿verdad? Que no es algo que yo estoy poniendo extra. Muy bien, voy a empezar a comentar acerca del asunto. En primer lugar, están comentando desde el principio que llevaron a su hermana, la cual se puso bastante mal de su presión arterial. En esta hoja que están mandando del certificado de defunción especifican, y viene literalmente así: causa de la defunción. En este momento tenemos un apartado que es letra A, B, C y D. Nosotros como médicos tenemos que poner en la letra A la causa de la defunción, o sea, específicamente cuál fue la causa por la cual el paciente falleció. Esa es la causa de muerte. Obviamente, si en este caso fuera un diagnóstico certero de COVID, ahí se pone por enfermedad de COVID, ¿verdad? Pero ahí se pone la causa de muerte. Después, en el área B, C y D, ponen causas antecedentes de la muerte. Y leo textualmente lo que viene en el certificado de defunción. Son los estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa consignada de arriba. O sea, que llevaran a la causa de la muerte, mencionándose en el último lugar la causa básica, ¿verdad? Entonces tenemos que poner en la primera parte la causa de la que murió y en las partes inferiores tenemos que poner cuáles fueron las enfermedades que llevaron a desarrollar esa causa de la muerte. E incluso en el apartado 2 de la parte de abajo dice: otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero que no están relacionados con la enfermedad o el estado morboso que la propició o que la produjo. En este caso son enfermedades que pueden llegar a haber complicado o ayudado a que la causa de muerte se haya desarrollado, pero no están directamente relacionados con la causa de muerte. Ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto agudo al corazón, esa es la causa de muerte. Murió por un infarto agudo del corazón. Abajo, en la zona B, entonces podemos poner que tenía una cardiopatía hipertensiva, o sea, ya tenía una alteración en el corazón
por esas circunstancias. Ahí abajo podemos poner aterosclerosis o estenosis o alguna otra causa asociada a lo que desarrolló el infarto. Y en el apartado 2 ponemos qué enfermedades obviamente no causaron el infarto, pero llevaron a que no ayudara a prevenir ese infarto. En este caso es enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes. Entonces en el certificado de defunción de ella le ponen insuficiencia respiratoria aguda. Eso significa que la paciente llegó con dificultad respiratoria y al lado le ponen las horas de evolución en las cuales detectaron el problema y es 1 hora. Después viene abajo en el apartado 2 lo que agravó la situación y es una urgencia hipertensiva. O sea, la urgencia hipertensiva llegó a desarrollar un problema de insuficiencia respiratoria aguda que se puede presentar y le ponen de evolución 12 horas. Estas evoluciones de horas las ven con los familiares. Les preguntan, ¿desde cuándo usted empezó a notar que tenía la presión arterial alta? No, pues desde el día de ayer. Ok, 12 horas de evolución con presión alta. Y abajo en el tercer apartado, no como la causa de muerte, le están poniendo probable SARS-CoV-2. Probable. No es la causa de muerte y no es la razón por la cual ella falleció. Y le están poniendo como diagnóstico 1 semana de evolución. Estas semanas de evolución no significa que le hayan diagnosticado el COVID hace 1 semana, significa que probablemente desde hace 1 semana ella estaba presentando datos de infección por COVID-2. ¿Por qué? Porque conocemos el tiempo de evolución de la enfermedad y sabemos que aproximadamente entre el 7º día es cuando empiezan a desarrollarse las complicaciones de un paciente que tiene problemas con una infección por coronavirus. Y en el apartado 2, que es donde están los agravantes, ponen hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. En el mismo certificado ponen que la persona tiene 42 años de edad. Una persona muy joven. Una persona que a los 42 años tiene diabetes e hipertensión arterial es una persona muy descuidada. Es una persona que nunca hizo caso a los medios de prevención dietético-higiénicos, nunca hizo algún tipo de deporte y que desgraciadamente empezó a presentar enfermedades crónicas graves como es la hipertensión y la diabetes a la edad de 42 años. Nunca se debió de haber cuidado para poder tener a esa edad ese tipo de problemas. Vuelvo a regresar a la publicación para que ya entiendan el trasfondo del certificado de defunción. Están poniendo... Llegó muy mala de su presión arterial, la cual se le subió bastante y llegamos a urgencias de 24 horas que está enseguida de la Plaza Azueta. El médico que estaba ahí nos dijo que iba muy grave y por lo tanto decide enviarlo a otro hospital, ¿verdad? En ese caso particular, el doctor debió de haber colocado un oxímetro de pulso en el dedo de la paciente para ver cuál es la cantidad de oxígeno que le estaba entrando al cuerpo y lo más seguro es que debe haber notado que tenía una oxigenación muy baja. Eso es algo que nos llama bastante la atención y por lo mismo deciden enviar a un paciente a una unidad un poquito más especializada, especialmente porque estamos en época de pandemia y ya me cansé de escuchar que la gente diga, pues es que ya todo es COVID y no es ninguna otra enfermedad más que puro COVID. No, señores, la gente se sigue muriendo de infartos, la gente se sigue muriendo de perforaciones intestinales, yo sigo operando apéndices, yo sigo operando úlceras gástricas perforadas. O sea, las enfermedades siguen, pero entiendan que en la pandemia lo que se reporta, pues es la enfermedad que está en la pandemia, ¿verdad? Entonces, no todo es COVID, no. Pero es la pandemia que tenemos en este momento y tenemos que tenerla en la cabeza. Entonces, esta señora trae la presión arterial muy alta, lo cual evidentemente aquí están notando ellos mismos en su publicación que venía muy grave y que tenía evidentemente una urgencia hipertensiva. Una urgencia hipertensiva es que tienes la presión arterial tan alta que puede llegar a destruir, más bien, que puede llegar a romper los vasos sanguíneos cerebrales y producir un evento vascular cerebral, un derrame cerebral, o incluso un infarto al corazón, o incluso un problema a nivel de pulmones por el golpe constante de la arteria hacia los órganos. Eso produce un daño bastante fuerte a todos los órganos. Para que ella haya tenido una emergencia hipertensiva pueden ser por 2 cosas. Una, que ella no tomara su medicamento o no se estuviera cuidando en lo absoluto. O 2, una enfermedad adyacente agrava el problema de la hipertensión. Es muy frecuente que un paciente con hipertensión controlado, al tener una infección gastrointestinal, una infección pulmonar, la presión suba. Eso es algo muy frecuente. O sea, una enfermedad agregada altera las enfermedades crónico-degenerativas.
En este caso particular, la paciente venía con una presión extremadamente alta y aparte el doctor detectó una desaturación. Entonces, bien manejado, como estamos en pandemia, sospecha de un problema de COVID y que el COVID, al tener una infección, al tener una afectación pulmonar, agravara su hipertensión arterial de tal manera. Por lo tanto, decide enviarse. Dice, cuando llegamos al otro hospital, no servía el aparato de oxígeno y para cuando se pusieron el traje especial que utilizan para atender a los pacientes de COVID, mi hermana murió. Hicimos unos 10 minutos desde un hospital a otro y murió hoy. O sea, en pocas palabras, ni siquiera la habían canalizado, ni siquiera le habían aplicado ningún tipo de medicamento, ni siquiera habían tenido una intervención con ella. La paciente ya había llegado tan grave que desde el momento en el que llegó, falleció en el momento en el que se estaban poniendo el traje para protección de enfermedades por COVID. Este es un protocolo que se obliga en todo paciente que llega con desaturación. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos también tenemos familia. Porque nosotros como médicos también tenemos que cuidar nuestra salud. Y si vamos a atender un paciente con dificultad respiratoria, sea COVID o no sea COVID, tenemos que utilizar la protección adecuada porque tenemos familia, porque también somos seres humanos, porque también tenemos derecho a salud y porque también, aunque arriesgamos nuestra vida al atender a los pacientes, no significa que debamos hacerlo sin protección. Chingado, también somos seres humanos, entiendan. Entonces, se están poniendo el traje de protección y la paciente fallece. Significa que no hubo una intervención médica y no me suena lógico leer todos los comentarios que están poniendo abajo de que los están matando porque, canijo, no estoy entendiendo en qué momento desarrollé una telequinesis tan potente como para producirle un derrame cerebral a tu familiar sin haber tenido ningún tipo de interacción más que psíquica. No hubo aplicación de ningún medicamento, no hubo una inyección, no lo ahorcamos, no le dimos golpes hasta matarla. ¿En qué momento están justificando que matamos a un paciente cuando ni siquiera hubo un contacto? Apenas estaban poniendo el traje cuando la señora falleció. No. Y dijera, bueno, es un comentario. Son muchos comentarios diciendo que la mataron. Me encantaría tener poderes de telequinesis. Me fascinaría poder hacer eso para, erradicar de este planeta a mucha gente. Pero no lo tengo. Y aunque lo tuviera, no hay un enlace lógico en esos comentarios. Entonces, la paciente fallece. Muy bien. Dice que murió, no le quisieron entregar el cuerpo y le pusieron en la hoja del seguro que era por sospecha de COVID. Deben de entender, y me he cansado de explicarlo, y las redes sociales se han cansado de explicarlo. Si tu paciente viene con síntomas probables de COVID, lo más seguro es que no lo vayas a poder ver. ¿Por qué? Porque si fallece es un factor de contagio. Porque si lo entregan a la familia para que hagan un funeral con muchas personas, va a ser un factor de contagio. Entonces, tienen que tomarse medidas que son impuestas por el gobierno y no son impuestas por el área del hospital, pero son medidas de la Secretaría de Salud. Son medidas que se hacen a nivel mundial. Mundial. Esto no es México, esto es en el mundo. No pasa esta situación de otra manera. ¿Me explico? Entonces nos dice que nos fuimos obligados a firmar de que la quemen. Yo estoy muy indignada y molesta cuando miré el certificado en donde ponen de que llevaba más de una semana. Ok, vuelvo a insistir, en el certificado de función se coloca que la causa de muerte fue dificultad respiratoria, ¿verdad? Distrés respiratorio, en ningún momento están poniendo que era por coronavirus, solamente en los agravantes están poniendo probable. Y el tiempo de evolución probable, porque conocemos el tiempo de evolución del coronavirus, es una semana. Por eso están poniendo eso. No están poniendo que tiene COVID de una semana de evolución. No sé en qué momento están interpretando ellos de que estamos mintiendo poniendo se le detectó COVID hace una semana y por eso está muriendo en este momento. No, le están poniendo probable. No entienden la palabra probable. Probable. Y lo más probable es que llevara ese tiempo de evolución. No es la causa de muerte. Pero bueno. Aún así, en la parte de abajo es donde sí me preocupa, porque es algo que no debería de pasar y me llama bastante la atención y de ser cierto debería de ser investigado definitivamente. Es, el médico legista nos amenazó diciendo que si seguíamos con la terquedad de hacerle la prueba, a mi hermana nos podíamos meter en serios problemas y podíamos ir presos. Por lo que teníamos que hacer era firmar para que la quemaran. No me parece justo con el gobierno que tenemos. No creo que eso realmente haya pasado. La verdad es que mi experiencia me ha dicho que cuando un familiar está en una situación de dolo,
hay fases en el duelo y una de ellas es la ira. Y tristemente como médico nos ha tocado sufrir esa fase de duelo porque los familiares siempre quieren un culpable y obviamente pues el que da el informe pues es uno. Entonces curiosamente siempre y tristemente uno siempre es el culpable. Eso nos lo avisan desde la carrera. Siempre va a haber ese familiar que va a llegar a decir que fue tu culpa que un paciente haya fallecido, aunque tenga 80 años, diabetes, presión alta, derrame cerebral y muchas cosas. Es una fase de un duelo normal y tristemente el que está enfrente es el que la lleva siempre, casi siempre, de pagar. Entonces, no creo que haya pasado tal y, pero si pasó, me llama mucho la atención. Yo creo que lo que debe haber pasado, porque es el protocolo que se está haciendo, es, lo más seguro es que el médico legista les especificó que no se le puede tomar la prueba, ya falleció, ¿verdad? Y que por el tiempo de evolución lo más seguro es que salga negativa y que definitivamente, pues, por los síntomas deben de tomarse las precauciones. Va a sonar muy feo, pero lo más seguro es que fue por ahorrar en la prueba del COVID, porque obviamente se necesita para muchos pacientes y México no es muy privilegiado en contar con muchas pruebas de COVID. Entonces yo creo que la determinación médica fue para darle a un paciente que tiene la probabilidad de ayudar en ese caso y no en una paciente que ya falleció. Híjole, estoy sonando terrible y yo sé que los que los están escuchando me dicen, pero ¿cómo puede tomar esa decisión, doctor? La decisión tristemente no es nuestra. O sea, si nos dicen que no hay lana, no hay lana. O sea, eso es definitivo. O sea, si me dicen no hay, no hay. Y no hay. Y tengo que utilizar los recursos de la mejor manera lo posible. En el mundo ideal, definitivamente se le debió de haber tomado la prueba para poderlo estadificar. Si no se hizo, no creo que haya sido por labor médico ni por el médico legista, sino por una determinación probablemente económica o probablemente una determinación en esa área gubernamental. Y comenta que si seguimos con la terquedad de hacerle la prueba, nos íbamos a meter en serios problemas y que podíamos ir presos. No creo que específicamente haya sido eso, pero tal vez ellos lo entendieron. Lo que sí puede pasar es que si tú tienes un paciente con COVID o tú tienes COVID y de manera irresponsable, aún sabiendo que tienes COVID, afectas a otras personas, legalmente sí puede haber un tipo de repercusión, porque aun cuando tú tenías el conocimiento de estar enfermo, estás afectando a otras personas. Entonces, el hecho de que no quieran aceptar cremar a un paciente con diagnóstico probable de COVID pone en riesgo a otras personas y eso puede llevar a una repercusión legal. Tal vez el médico legal no lo pudo expresar de una mejor manera o tal vez el duelo de los familiares hizo que lo interpretaran de esa manera como una amenaza, pero la realidad es que no se metan en problemas. Es una paciente probable de COVID, sigan los protocolos, eviten afectar a otras personas y ellos lo único que entendieron es, si ustedes siguen haciendo eso, nosotros nos vamos a ver en la obligación de meterlos a la cárcel. No pasa así, insisto, si hay protocolos establecidos, lo que dice, la verdad, sí es cierto, tal y como lo pusieron, es algo grave y debería de estudiarse, pero lo más seguro es que fue una mala interpretación por la situación en la que se está presentando. Espero haber tratado todos los puntos y aclarar de manera médica qué es lo que pasó específicamente en este caso y que por lo menos la gente que está poniendo que la mataron, pues por lo menos entiendan la lógica de que es imposible matar a alguien si no tienes un contacto físico con esa persona. Bueno, al menos que no sea con algún uso de algún superpoder especial. Yo no lo tengo, no creo que ese doctor lo tenga. Si lo tiene, pues sería algo bastante impresionante. Pero por lo menos en la misma historia que ellos mismos narran, los médicos no pudieron tener un contacto directo y a los 10 minutos de un hospital a otro falleció. O sea, iba bastante grave la paciente, de 42 años, con diabetes, con presión alta hasta el tope y hasta el cielo y con dificultad respiratoria. Abro hilo de conversación y espero ver sus comentarios aquí abajo. De verdad, ¿la matamos los médicos? De verdad, ¿no tiene un poquito de responsabilidad esa paciente por su estado de deterioro, por las enfermedades crónicas que tiene y la edad que tiene? ¿No somos responsables nosotros mismos de cuidar nuestra salud? Abro hilo, veo sus comentarios. Nos vemos, pacientes.